El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Un saludo televidentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Criterios, este espacio que desde hace un tiempo destinó Coapac Televisión para el debate, para el análisis, para la discusión de distintos temas que pueden estar relacionados de forma directa con el municipio de Cogua o pueden ser también temas más amplios, ¿no? Hoy nos vuelve a convocar el tema de la educación en medio de esta cuarentena que seguimos atravesando. Les recuerdo que en un episodio pasado había estado conversando sobre este asunto con el rector de un colegio de acá del municipio de Cogua y también con un profesor de otra institución educativa, quien a su vez es el presidente del sindicato de docentes de acá del municipio de Cogua. Pero hoy, como ustedes se pueden dar cuenta, me acompañan estudiantes de dos instituciones educativas para abordar este tema de la educación. Así que vamos a escuchar qué tienen que decir ellos con respecto a este asunto y por eso paso directamente a presentarlos, a presentar a mis invitados. Me acompañan Valentina Soler, ella tiene 16 años, está en grado 11 en la institución educativa departamental rural El Altico. Valentina, bienvenida a Coapac Televisión. Muchas gracias. Bueno, también me acompaña Juliana Beltrán, ella tiene 17 años, está en grado 11 en la institución educativa departamental Las Villas de acá del municipio de Cogua. Juliana, gracias por sacar estos minutos. Muchísimas gracias. Bueno, Jonathan Rincón también me acompaña, él tiene 17 años, está en grado 11 en la institución educativa departamental rural El Altico y además es el personero allá en su colegio. Gracias, Jonathan. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y también está con nosotros Nayomi Asa, ella tiene 15 años y está en grado 11 en la institución educativa departamental Las Villas de acá del municipio de Cogua. Gracias, Nayomi, por estos minutos. Gracias por la invitación. Bueno, televidentes, vamos a iniciar con un pequeño clip de contexto sobre este tema que vamos a abordar y ya continuamos con nuestra conversación. Televidentes, continuamos en este episodio de Criterios hablando sobre educación en medio de esta cuarentena que seguimos atravesando debido al COVID-19.
¿Cuáles son los retos frente a la conectividad? Este asunto de la educación en esto, digamos, de esta manera online o con estos acompañamientos pedagógicos de manera virtual, ha planteado retos importantes en materia de conectividad. ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese tema y cuáles creen que han sido los retos en materia de conectividad frente a este asunto, a esta modalidad? ¿Quién arranca? Bueno, pues yo creo que es como la demostración de la desigualdad en nuestro país, de que hay personas que no tienen el acceso a la conectividad y es de verdad algo que nos demuestra que no somos tan iguales como naturalmente decimos. Y en sí es algo que el gobierno o en sí nuestros dirigentes han dejado de lado y es el tema de que no todos contamos con los mismos recursos, el que todos no podemos acceder a lo mismo. Hay estudiantes que están yendo a los colegios a buscar las guías físicas porque no pueden obtener conectividad. Las dudas que ellos tienen es muy complejo, pues porque hasta el momento toda la comunicación ha sido por medios de conexión. Entonces, esta es la demostración de que a veces hemos dejado mucho de lado ese tipo de cosas. Ok. Sí, y más a ello de que estos estudiantes que no tienen conectividad, pues tienen que buscar como la forma de hacer sus trabajos y tienen que ver libros y ya ahora pues no es que tengamos muchos libros en las casas sobre investigación. Entonces creo que les queda un poco más difícil hacer un trabajo, pues si no llegan a entender un tema, los que tenemos conectividad preguntamos al docente por medio de un correo o por WhatsApp, pero ellos cómo van a hacer, entonces es como un poco más complicado. Y pues, o sea, a decir verdad, de cierto modo es complejo, como ya lo mencionan, pero no solo por el hecho de que sea por medio de métodos tecnológicos, sino que también de cierto modo las guías que incluyen para las personas que no tienen estos recursos también son difíciles de conseguir para aquellos que viven, por decir, en veredas, por decir, a la otra esquina del municipio. Entonces eso es como también lo complejo, que no tienen los recursos, pero a veces tampoco pueden desplazarse tan fácilmente para tomar las guías necesarias para su elaboración en la educación. ¿Y cómo lo ves, Juliana? ¿Cómo ves este asunto? Bien, pues como dice mi compañera, sí es algo complejo. En este momento, pues tengo también varios compañeros que viven en veredas y no se les facilita de pronto, no tienen internet en sus casas, y también tienen que de pronto acercarse al colegio a pedir sus guías, pero no tienen el recurso de cómo ir hasta el colegio a buscarlos. Entonces también, o sea, lo que decía mi compañera es algo muy, muy complicado. Ok, bueno, ¿ustedes cómo han percibido, antes de salirnos de este tema, de pasar al siguiente, cómo han percibido ustedes el tema de, digamos, desde los entes gubernamentales, desde las mismas instituciones educativas, cómo han percibido el manejo, digamos, que le dan a este asunto de la conectividad, ¿no? Sabiendo que hay gente acá en el mismo municipio que quizás en los sectores rurales pues no tiene una buena conectividad, o por ejemplo que hay personas que viven allá pues que no les interesa mucho tener conectividad, ¿no? Sino que llevan otro ritmo de vida, un ritmo de vida distinto al que hay en los cascos urbanos o en los centros poblados quizás. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Se han abordado otro tipo de estrategias o cómo han visto ustedes ese asunto? Pues Para hacer que yo lleguen pienso, esos contenidos educativos a esas personas. Sí, yo Julia. pienso que pues cada institución debería como tomar un recurso para poder ayudar a sus estudiantes, en este caso pues que viven en las veredas y no tienen la facilidad de poder desarrollar sus guías. Entonces que cada institución cree como una ayuda para los estudiantes que pronto viven en las veredas, no tienen de pronto un computador o no tienen internet. Hay estudiantes que viven en veredas que donde llega la señal muy poca. Entonces, no es tampoco no que quieran internet, sino el internet no es bueno allá, ni tampoco la señal de los medios de comunicación. Entonces es un poco más complicado para ellos en ese tema.
Pues, o sea, de cierto modo sí es verdad, más que todo porque no solo ellos, últimamente nosotros, bueno, por mi parte, que estoy en la zona urbana, la zona central del municipio, la conexión es malísima y a veces pésima de vez en cuando. Considero que también el hecho de que ellos, bueno, pueden contar con conexiones a internet, pero si a nosotros que somos como de la zona más central, de la zona más poblada, por decirlo así, no nos llega de una manera satisfactoria y benéfica, creo que pues a ellos tampoco. Y por parte de las instituciones, perdón, creo que ellos como que han buscado distintas estrategias, pero tampoco también como que se les sale de las manos el hecho de poder como llevarlas hasta las veredas o así por el hecho de todo esto, de las normas de seguridad y demás cosas. También tengamos en cuenta que pues ninguno estábamos preparados para este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, la conexión ha sido una de las acciones que más ha afectado. Hay lugares en el que niños no tienen para nada acceso a la educación y de allí es donde se derivan los problemas en la sociedad, de la falta de educación. Y no solamente es culpa ni de ellos, ni del gobierno, ni de los profesores, no estábamos listos para este tipo de cosas. ¿Por qué no aprovechamos un minutico para que nos cuenten en qué sector del municipio habitan ustedes? Porque estamos hablando de que hay gente que vive en sectores rurales bastante apartados, otros sectores rurales pero no tan alejados, de otros en el casco urbano o en centros poblados. ¿En qué partes habitan ustedes? Tú, Valentina, ¿en qué sector del municipio habitas? Yo habito en la zona urbana. Bueno, Nayomi, ¿en dónde vives? ¿En qué parte? En el barrio La Granja, zona urbana. Ok, Juliana, ¿en dónde vives? En el barrio La Granja, zona urbana también. Bueno, ¿y Jonathan? En la Vereda Áltico. Bueno, listo. Pasemos a otro tema entonces. ¿Qué análisis hacen ustedes como estudiantes, que además son los que digamos, los primeros, vamos a usar la palabra afectados, aunque no necesariamente la tendríamos que usar con una connotación negativa en este momento, pero digamos que los primeros afectados con el tema de lo que va a ocurrir con la educación en el segundo semestre del 2020? ¿Qué creen ustedes que debería ocurrir con la educación en este segundo semestre del año 2020? ¿Se debería cancelar el año escolar, como en algunos momentos se ha estado ventilando por parte de algunas autoridades gubernamentales? ¿Se debería continuar de manera virtual? ¿Se debería buscar la manera de poder terminar el año de manera presencial? ¿Cómo ven ustedes todo este asunto? No, yo diría que virtual, terminar ya este año virtual, ya que por una parte cancelar el año sería pues malo, porque por decirlo así, estaremos perdiendo un año, que ese año lo podríamos aprovechar, no sé, en la universidad, para hacernos como más profesionales. Y por otro lado, por más que tengamos las medidas de bioseguridad, van a haber contagios en la institución. Porque si lo podemos ver, que en las empresas que exigen y hay contagios, entonces va a ser como fatal para nosotros, que nos estamos exponiendo a nosotros y estamos exponiendo a nuestros familiares. Y o sea, no tan solo eso, sino bueno, podemos tener todas las normas, todo el colegio inclusive puede aplicar estas normas aún de manera para beneficiar, por decirlo así, pero considero que no estaría bien. Aparte porque, bueno, si nos ponemos a pensar, como dice mi compañero Jonathan, pues vamos a ingresar de manera presencial nuevamente a clases, pero eso no va a evitar que todavía prácticamente se eviten los contagios, se eviten de cierto modo también como la inestabilidad, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Sí podríamos terminarlo de manera virtual, porque es la forma en la que lo estamos haciendo, pero también los perjudicados en este año fueron, como le estábamos comentando antes, las personas que no tienen la debida conexión, los mismos recursos que nosotros. Entonces, no sé, siento que es algo muy confuso, porque por mi parte, bueno, no, creo que por mi parte y por de los que estamos acá, podemos terminarlo de manera virtual, pero hay otras personas pues que claramente no van a poder hacerlo y es algo como que se reprocha. Sí, yo pienso que Naomi tiene bastante razón teniendo en cuenta a los muchachos que no tienen acceso a la conexión. Pero sí no estamos preparados para, iniciando porque pues nuestra economía es muy débil. Entonces, cancelar un año escolar no es
es muy sencillo. Y segundo, porque pues para los estudiantes ha sido un reto por completo estar estudiando en casa, aprender desde aquí y darse cuenta de que el trabajo de los profesores no es tan sencillo. Entonces yo por mi parte, estaría de acuerdo con que siguiera, a pesar de que es algo pesado y mucho más complicado, porque no estamos para ir a una institución y estar en un mismo lugar, ¿no? Por más que sigamos las reglas, ni siquiera los científicos conocen bien esta situación como para que nosotros lleguemos a conocerla a fondo. Entonces yo creo que hasta el momento tenemos que esperar y seguir virtualmente. Ok, bueno, muy interesante. Ahí estabas ya abordando un punto que vamos a estar tocando más adelante, que es cómo ha sido este tema de estar estudiando desde la casa, ¿no? Bueno, teníamos a Juliana, parece que se nos desconectó, nos faltaba justamente la opinión de ella, pero bueno, ya volverá y escucharemos la opinión de Juliana frente a este asunto. Vayamos pasando al siguiente tema. Nosotros, y es el tema relacionado con las lecciones que le deja esta pandemia a la educación. Ojo con la pregunta, ¿qué lecciones le deja esta pandemia a la educación? Quizás, por ejemplo, a partir de todo lo que hemos tenido que reflexionar en esta época, ¿qué debería? Ah, bueno, ya volvió Juliana. Juliana, nos vas a dar tu opinión sobre el tema que estábamos hablando antes de Qué que pena. hablemos del siguiente. Dale, dinos. ¿Cuál es tu opinión frente a este Eh, asunto? Bueno, pues yo creo que, pues como ya mencionaba Naomi, pues nosotros que tenemos la facilidad de pronto tener conectividad en nuestras casas, pues tampoco es, o sea, no es fácil tampoco porque ya están acostumbrados pues, a estar en el colegio, compartir con los compañeros, con los profesores. Podríamos como si terminar el colegio este año ya virtual, pero no es fácil tampoco para los estudiantes o ciertos compañeros que no tienen la facilidad o viven en veredas y no va a ser para ellos, no va a ser lo mismo, eh, no va a ser el mismo aprendizaje que ya traíamos desde el principio de año. Como decía Dayana, pues nosotros no esperábamos que sucediera esto y pues también al principio fue algo muy complicado, pero ya con el tiempo uno pues se va como acostumbrando. Ok, Juliana, bueno. Estábamos ya entonces abordando el siguiente tema que es relacionado con las lecciones que le deja esta pandemia a la educación. ¿Ustedes creen que a partir de lo que hemos tenido que reflexionar en esta época de cuarentena obligatoria, algo debería cambiar en las dinámicas educativas? ¿Algo debería cambiar en la educación? ¿Puede ser algún aspecto de forma o algo de fondo? ¿Se deberían, por ejemplo, enseñar otras cosas? Se está demostrando que la humanidad necesita es aprender otro tipo de asuntos. ¿Qué opinan ustedes frente a esto? Pues, perdón. Por mi parte, pienso que pues el aprendizaje que hablo pues personalmente es como aprender de pronto un poquito a valorar la familia, compartir más tiempo con ellos y en el tema del colegio, de la institución, es como poder como reforzar un poco más como el tema de convivir más como con los compañeros y los profesores eh, y creo que lo más importante es como aprender a valorar realmente, porque en este instante es cuando, o sea, aprendemos que a valorar de pronto el que antes podíamos estar en el colegio, compartir con los compañeros, con los profesores, y ahorita por las circunstancias que estamos pasando es algo muy complicado y no podemos hacerlo, entonces eso también es como un poco, como frustrante un poco. Okay. Yo creería que deberíamos, bueno, las instituciones deberían reforzar un poco la parte tecnológica, ya que pues nosotros sabemos del tema, pero no a profundidad mucho, ¿sí me entiende? O sea, como manejar una plataforma bien, que por ejemplo las normas APA, algo así, ¿sí me entiende? Y por otra parte, dar capacitaciones sobre lo que es para prevenir enfermedades, pues sí, enfermedades, como saber leer bien un termómetro,
saber qué hacer en el tema de que hay un contagio, o sea, no solo digo del COVID, sino también como la varicela o algo así, cuáles son los síntomas y en fin. Ok, bueno, un componente Pues, a importante modo de de ver, salud en la educación, ¿no? Nos hablaban, discúlpame Valentina, para que vayamos y lo siento. contextualizando estas respuestas un poco, Juliana nos hablaba de un tema como de valorar la relación humana, digamos, que hubiese ahí un poco más de reflexión frente a ese asunto, y Jonathan hacía dos aportes muy importantes para temas educativos, y es que se reforzaran los temas tecnológicos y que se reforzara un punto que quizás en este momento pues ha cobrado una relevancia tremenda, y es el tema de la salud, que hubiese un componente más fuerte de educación en salud, por ejemplo, dentro del sistema, ¿no? Vale, Valentina, ibas a hablar tú. Pues es que a mi modo de ver, siento que, o sea, sí, mis compañeros tienen mucha razón con lo de valorar eh, como más la comunicación en la familia, con con los compañeros, con los profesores, y el hecho de que aprendamos algo de la salud. Pero yo me baso más que todo en que aprendamos más de la ciencia. Siento que la ciencia es lo único que nos queda a la humanidad. Y literalmente si nosotros no nos esforzamos porque la ciencia mejore literalmente en el país, no vamos a poder mejorar en ningún otro aspecto. Porque, por si no nos hemos dado cuenta, los científicos buscan un montón de cosas, pero en nuestro país la ciencia es muy escasa. Los lugares donde debemos estar, un laboratorio para investigación, no hay con buenos recursos, con buenas instalaciones, no hay. Ok, ok. La ciencia, un apunte muy importante. Salud, tecnología, ciencia, relaciones humanas. Naomi, ¿qué crees tú que debería cambiar en la educación o cómo ves este tema? Bueno, pues por mi parte considero que sí, apoyo lo que dice Dayana, bueno, Valentina, Sí. y es que realmente, además de la ciencia, también como lo que son los riesgos, más que todo, ¿no? Como lo que debemos aprender a qué atenernos, porque bueno, en el colegio nos van a enseñar, bueno, esto es una enfermedad, tal cosa, esto viene de tal cosa, pero ¿qué podemos tanto hacer para prevenirla como para cuidarnos, como para no permitir que se ejecute, nos afecte de cierto modo? Y también qué tipo de riesgos nos pueden como atacar a nosotros, o sea, no en particular de manera individual, sino de manera común, como lo que son más información sobre las pandemias, sobre los caos que se pueden generar estas enfermedades, que no solo prácticamente es a la salud, sino también a lo que es la política, la economía, la educación, como les estábamos hablando prácticamente. Y pues así, o sea, es como más que todo enfocarnos en no solo un aspecto, sino en varios. O sea, es lo que nos puede traer, pero tanto en la vida cotidiana como ya en lo más profesional, laboral, técnico y demás. Ok. Bueno, televidentes, les recuerdo que estoy conversando sobre educación en medio de esta cuarentena obligatoria con 4 estudiantes de 2 instituciones educativas de acá del municipio de Cogua. En este momento vamos a ir a una breve franja comercial y ya continuamos con esta conversación. En Cuapac Televisión trabajamos al natural. Siempre estamos al lado de la gente, dando voz a quienes no la tienen para apropiarnos cada vez más de nuestras costumbres y tradiciones. Porque tenemos la fortuna de ser el canal comunitario de Cogua, un símbolo de identidad. Somos el canal de las personas, a quienes día tras día les brindamos lo mejor gracias a nuestra constancia, disciplina, dedicación y transparencia. Haciendo siempre un periodismo responsable y ético, llegando a los sectores más apartados del municipio en busca de la verdad y del bienestar de todos los coguanos, del trabajador, las amas de casa, el estudiante, el campesino y cada persona del municipio.
Trabajamos día tras día por estar con ustedes, por llevarles el mejor contenido, los hechos más importantes del municipio, manteniendo siempre unida nuestra familia Cuapac Televisión, y seguiremos trabajando bajo nuestra premisa de ser el canal comunitario de la gente para producir y difundir contenido audiovisual enmarcado en la cultura, la información, la educación y los valores humanos, enfocándonos siempre en prestar el mejor servicio y en satisfacer cada una de las necesidades de nuestros asociados, empleando la calidad y la búsqueda de una mejora continua, dando siempre un excelente manejo a sus aportes, a nuestros recursos, a lo nuestro, porque Cuapac Televisión es de ustedes, de Cogua y para Cogua. Todos somos Cogua y estaremos siempre trabajando para prestarles el mejor servicio. Nosotros somos Cuapac. ¿Y tú? Bueno, continuamos en este episodio de Criterios hablando sobre educación en medio de esta cuarentena obligatoria con 4 estudiantes de acá del municipio de Cogua. Pasemos a otro tema. Antes de ir a comerciales habíamos estado hablando sobre las lecciones que le deja esta pandemia a la educación, que debería cambiar en la educación. Acá ellos hacían aportes muy interesantes relacionados con la ciencia, la tecnología, la salud, las mismas relaciones humanas, entre otros. Pero ahora pasamos a otro tema. Seguro que ha sido un reto grande, no solo para algunos estudiantes, sino me atrevería a decir que sobre todo para algunos docentes, y es lo que tiene que ver con esa interacción online en que se han visto inmersos docentes y estudiantes. ¿Cómo han visto ustedes este asunto? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, tanto las relaciones de docente-alumno, alumno-docente, considero que no todos los docentes son de Cogua. Y como ya sabemos, algunos son de Bogotá, otros de Zipaquirá, otros de Nemocón y demás. ¿Qué pasa con esto? Que las conexiones no son iguales. Por decir, allá ellos pueden tener mejor conexión un día, nosotros podemos que la tengamos muy mala o al contrario. Entonces, en el momento de querer interactuar virtualmente hay muchos conflictos por eso. Y como que se pierde la señal o la profesora queda hablando, profesor queda hablando solo, o incluso nosotros no podemos comunicarnos bien con ellos por lo mismo. Entonces es un poco complejo eso, pero creo que eso es más por esa situación. Y también porque hay otros profesores que, a pesar de ser docentes, no conocen tampoco muy bien estos recursos, entonces como que se les complica. Y también como para ellos es complicado, también para nosotros, entonces pues creo que ahí es donde quedamos un poquito estancados, por decirlo así. Sí, o sea, yo apoyo por completo lo que dice Nayomi. Pues a veces es muy complejo lo de la conexión, pero también hay unos docentes que han sido muy creativos. Entonces han inventado que en vivos por Facebook Live, correos, WhatsApp, de una u otra forma para interactuar con ellos. Y aunque ha sido algo nuevo tanto para ellos como para nosotros, quizá es una forma como de darle importancia a esa interacción que teníamos antes. Entonces, aunque es complejo, yo creo que ahora nos sirve mucho más para aprender a darnos cuenta de que ellos hacen un papel muy importante para nosotros y para nuestro aprendizaje. Sí, Exacto. y respecto... Dale. Lo que dice Dayana es muy cierto. Hay varios profesores que han sido muy creativos y a pesar de que ellos tampoco tienen la facilidad de conectarse con nosotros por medio del WhatsApp o por medio de correos, siempre intentan también estar pendiente de nosotros, también como podían estar con nosotros en las clases presenciales. Entonces, en esa parte han sido muy, muy creativos ellos también. Sí, respecto con lo que dicen mis dos compañeras, hay que destacar esto, ¿no? Los profesores se están tomando su tiempo, se están sentando enfrente de un computador y están diciendo, bueno, vamos a explicar un poco el tema, las guías, ¿sí? Y los estudiantes también no es que colaboren mucho porque hacen un envío en Facebook, pocos se conectan. Y entonces tampoco es que ellos hablen solos, porque ellos nos están como enseñando
que, o sea, a ellos el gobierno no les está diciendo, tienen que hacer envíos. No, ellos lo están haciendo como de corazón, ¿sí? De decir, juepucha, vamos a ayudarlos a hacer los trabajos para que les quede más fácil, que ellos puedan hacer preguntas. Y entonces, pues, esto también es un llamado a los estudiantes, también para que nos unamos más y en estos envíos o en estas clases aportemos más para la clase. Exacto, porque tanto como para nosotros y como para los docentes no ha sido nada fácil acostumbrarnos a esto, a tener nuestras clases de manera virtual, y tanto ellos hacen todo lo posible para que nosotros nos sentamos como en el colegio, sentir como el apoyo de ellos, porque también han sido un gran apoyo para nosotros y nos lo demuestran a diario. Entonces también para que pues para que nos conectemos más como a las clases, y lo que dice también Dayana, han sido también, y vuelvo y reitero, han sido muy creativos de pronto hacer en Facebook sus envíos o hacer en nuestras clases por Zoom y así. Entonces es como hacerla, y también entendemos que hay muchos estudiantes que no tienen la facilidad, pero entonces esas personas, a pesar de eso, hacen todo lo posible por cumplir. O sea, como que de cierto modo los profesores como buscan la forma de interactuar, a pesar de que, como ya mencionaba, no son muy amplios en el tema. Pero sí es frustrante ver cómo personas que cuentan con los recursos, como decía Jonathan, no tienen como la voluntad de querer ingresar a una clase y tomarla a pesar del esfuerzo que tanto los docentes como demás hacemos, porque pues creo que esto es un trabajo mutuo, por decirlo así. Entonces ya es cuestión de todos, ¿no? Más o menos. Ok, bueno. Bueno, acá hay un tema muy interesante que no podemos dejar de abordar y es relacionado con los ambientes domésticos. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cómo se han sentido ustedes mismos al tener que estudiar desde la casa, tener que estar en la casa y tener que estar estudiando? ¿Cómo han visto a los padres de familia, a los de ustedes mismos, y qué han conversado con sus compañeros? ¿Cómo han visto a los padres de familia frente a esto de tener el proceso educativo ahí directamente en su hogar? ¿Cómo han visto ustedes este asunto del ambiente doméstico con esta forma de estudio? Pues al principio, como ya lo habíamos dicho, nadie estaba preparado para que sucedieran estas cosas. Al principio, pues bien, porque pues uno comparte con su familia, cosa que de pronto por el colegio, o como pues en este caso estudiábamos todo el día, no era posible. Entonces, por mi parte, bien, o sea, uno se siente como feliz también de poder compartir y estar en su casa, pero pues ahorita en este momento ya es como que uno extraña el colegio. En este momento es cuando uno dice, uno estando en el colegio dice como, no, qué mamera, quiero estar en la casa. Pero aquí ya estando en la casa uno se que extraña el colegio, quiere volver, y es realmente cuando uno empieza a valorar las cosas. Okay. Bueno, y pues también no Ella simplemente como... Perdón, ella tiene completamente la razón. O sea, Juliana tiene mucho sentido en ello, porque a veces no compartíamos tanto tiempo con la familia por estar en las cosas del colegio. Entonces habíamos dejado bastante de lado ese tipo de comunicación y de compartir un poquito. Y esto es como una oportunidad para ello. Naturalmente hemos visto la pandemia con un montón de cosas negativas, pero siento que esta es como la forma de ver algo positivo, viendo que tenemos a nuestros familiares bien, que no estamos enfermos, que estamos cuidándonos. Sí, pues, o sea, aparte de lo que comentaban ellas, como para complementarlo, también quiero enfocarme en el apoyo, ¿saben? Como en el apoyo mental que nos dan más que todo. En mi caso, mis padres son personas que siempre están ahí como, uno ya en su momento de desesperación, porque es cansador de a veces uno querer estar en un computador y ya a estas alturas decir, no, ya no quiero pegarme a esto, ya estoy cansada de esto, estar todos los días en lo mismo. Pero sentir ese apoyo emocional, ese apoyo moral de parte de los padres que dicen a uno como que hágale, usted puede, no se rinda, su último año. Eso es como lo que uno dice, fue puerca, lo voy a hacer porque es lo que quiero hacer, porque quiero llegar lejos. Entonces, es más como eso,
como el apoyo, el compartir, el sentir que uno cuenta con una persona que de verdad lo quiere ver llegar a uno muy lejos, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser. Y por otra parte, pues pues, como ya decía mi compañera, los padres están como más al pendiente de que los estudiantes estén haciendo sus trabajos, que los estén entregando. Pero por otra parte, los padres que están trabajando y dejan a los estudiantes en la casa, pues ahí puede haber una distracción y por eso puede que tampoco funcione mucho y no hagan trabajos, no los entreguen a tiempo. Pero pues, como ya lo decían sus compañeros. Ok. Bueno, veo que por fortuna ustedes tienen esferas domésticas en donde hay apoyo mutuo y donde hay, digamos, un buen ambiente, ¿no? Pero no podemos dejar de tener en cuenta que hay esferas domésticas que son muy diferentes, ¿no? Que funcionan de otra manera. Bueno, hay otro tema que tenemos acá planteado y es relacionado con, vamos a ponerlo de esta manera, educación virtual versus educación presencial, o no sé si se pueden ver como complementarias. Justamente hacia allá va la pregunta. ¿Cómo ven ustedes hacia el futuro el tema de la educación virtual frente a la educación presencial? ¿Creen que la educación virtual va a ganar cada vez más terreno? ¿Cada vez va a existir, digamos, modalidades de educación virtual más robustas, más fortalecidas con respecto a la educación presencial, como por ejemplo en otros países en donde hay educación online pública y gratuita? ¿Cómo ven ustedes este asunto hacia el futuro? Educación virtual versus educación presencial. Es evidente que al futuro todo va a ser virtual, porque pues, como podemos ver en las universidades aquí en Colombia, en algunos casos ya lo implementan, que es pues hacer pues estudiar virtual. Esto, o sea, con lo que viene pasando, la tecnología va evolucionando y prácticamente en unos años ya estaremos estudiando virtual, pues a un futuro y le haremos como más caso, como decíamos anteriormente, vamos a hacerle más caso como a la ciencia, ¿no? Ya que pues después de todo esto, ahí uno tiene que tener como más conciencia. Pues yo en parte considero que sí, que puede que la educación virtual pues sea muchísimo mejor más adelante, como más apoyada, por decirlo así. Pero también quiero rescatar que si seguimos como vamos, por decir, como decía Valentina en alguno, o sea, nuestros avances van muy lentos, o sea, nosotros como país debido a ciencia y tecnología vamos un poquito atrasados, entonces es como complicado también vernos en un futuro cercano, ya totalmente con la tecnología, sabiendo que tenemos muchos problemas, como ya lo habíamos dicho, en las zonas rurales, en las veredas y demás, por los problemas de conexión y así. Entonces creo que siempre la educación presencial va a ser algo muy rescatable, va a ser algo que como que va a seguir siendo la base de la educación, por decirlo así. Siento que el mundo se ha vuelto tan tecnológico que estamos perdiendo nuestra naturalidad y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay un montón de cosas que no podemos perder por evolucionar. Una cosa es evolucionar y otra cosa es quitar nuestra naturalidad. Y siento que la tecnología es muy importante, pero no para llegar al paso de que coja del todo la educación. Van a poder en el futuro. Hay que recordar que nuestro país tiene indígenas, que tiene un montón de gente que quizá no tenga la capacidad o la forma para adquirir ese tipo de cosas. Entonces siento que debemos empezar a arraigar ese tipo de cosas y a unirlo más a la sociedad, porque la tecnología es importante, pero nuestra sociedad se está olvidando de las cosas más importantes como lo son los indígenas, que ellos del todo no están cerca, no se están educando, están siendo maltratados, violentados y literalmente acabados por la sociedad. Okay. Juliana, ¿qué dices tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con Dayana, porque pues sí, obviamente, digamos, en las circunstancias que estamos en este momento, sí es como, lo mejor es como terminar así nuestro año virtual. Pero también, o sea, listo, lo que decía también Jonathan, en un futuro todo también va a ser así como virtual, pero eso también tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque
no es lo mismo uno no obtener de pronto, a mi manera de ver, el mismo aprendizaje que tiene uno yendo al colegio, a la universidad, que estando así virtual. Entonces, también es como, podemos estar aquí en la casa, pero todo va a ser por medio del computador virtual, y eso también nos aleja de la familia. Entonces, tal vez no comparto mucho que lo que decía Jonathan y Naomi de que lo mejor sea eso. A mi manera de ver, no es así, porque como vuelvo y digo, no es, también eso nos aleja mucho. Por ejemplo, ya en este momento podemos ver, listo, uno puede estar aquí en la casa compartiendo con su familia, pero todo el tiempo está con un aparato, que eso también lo aleja de poder compartir con nuestra familia, con nuestros amigos y con demás personas. Entonces, lo que dijo Dayana, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero es que mira también que tú dices que, o sea, que la tecnología, que mire cómo estamos en ese momento. Pues que hay que también entender que hacia el futuro después de esto, se van a buscar métodos para más comprensión en el tema de la educación, ¿no? No va a ser que, listo, lo dejamos acá por Zoom, ya. No, van a haber nuevas plataformas para tener más conocimiento. Sí, exacto, o sea, tienes razón, pero pues igual no va a dejar de ser virtual, o sea, no va a ser lo mismo que tú estar aquí en tu casa y recibir una clase, que tú ir al colegio, ir a la universidad y poder interactuar con tus compañeros y con los docentes. Bueno, pues rescatando un poquito de lo que estaban diciendo, considero que sí, claramente después de todo esto, y no, pues ya desde antes se quiere que la tecnología como que se siga apropiando de las cosas. Y estoy de acuerdo con la evolución de la tecnología hasta cierto punto, como decía Valentina. La educación va a ser siempre así, tanto por medios virtuales como por medios presenciales. En mi caso, estoy como 50-50, por decirlo de este modo. ¿Por qué? Porque la educación virtual en parte puede traer beneficios, pero la presencial no se puede comparar con ella, porque como decía Valentina, el poder socializar es algo que nosotros tenemos que hacer, el saber compartir, el saber cómo tener un acompañamiento físico de una persona. Y el aprendizaje es totalmente distinto. Por decir, para algunos se les facilita más lo virtual, como para otros más yendo a ver de manera presencial, ¿sí? ¿Qué quiero llegar con todo esto? Que sí, que de manera virtual las cosas pueden avanzar y demás, pero sí tenemos que tener en cuenta que no podemos perder ni nuestras culturas, ni nuestras tradiciones, ni lo que nos hace una nación como tal, porque eso es lo que queremos, o sea, lo que la ciencia en parte quiere hacer. Entonces, no sé, o sea, por mi parte pienso que esto es como más un debate moral a veces. Entonces, nada, creo que lo dejaría como hasta ahí. Esto debería ser como opinión de las personas, ¿no? O sea, si yo quiero estudiar virtual, hágale. Y si no Sí, quiere, pues ir a presencial. O sea, como, sí, o sea, sí me como más entienden que a lo que voy. facilite. Sí, 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 sí. De elección. Pues es que también tenemos que pensar de que hay un montón de personas que no tienen acceso. Lo que yo les hablaba de los indígenas. Hay un montón de gente que en el país le hace falta un montón de educación. Y nosotros puede que estemos estudiando, pero también nos hace falta un montón de educación. Porque los problemas de la sociedad parten de la falta de educación, como la presencialidad. Son cosas que son muy difíciles de elegir, pero que las dos son muy necesarias. Pero Ujú. yo no me voy por el lado mucho de la tecnología, es porque veo que muchas personas no pueden tener ese beneficio. Esta pasada hemos dado cuenta solamente por el sistema de salud, por el sistema de educación y por el montón de cosas que nos hace falta por arreglar en nuestro país. Entonces, Okay. yo creo que no te podría decir de una vez a la presencialidad, no, pero tampoco me iría del todo para la tecnología. Sí, o Bueno, sea, como que de cierto modo deberíamos como de buscar, es una forma como de complementar las ambas, ¿no? O sea, como de hacer que sea tanto fuerte de manera presencial como virtual, como
unificarlas, ¿no? Para hacer algo muchísimo mejor que beneficie a ambos bandos. Ok, bueno, ya ven ustedes que podríamos quedarnos acá conversando otro buen rato o incluso hacer otro programa sobre este asunto, pero ya para terminar, porque el tiempo se nos acabó, para terminar quiero invitarlos a hacer un ejercicio de introspección, que viajen hacia adentro de ustedes mismos y escojan por favor una sola palabra para resumir y que nos puedan expresar cómo se han sentido ustedes en esta época de cuarentena obligatoria en general. Puede ser en relación con la educación, con la forma en que han tenido que estudiar, pero ¿qué palabra utilizarían ustedes para describir cómo se han sentido en esta época de cuarentena obligatoria? Una sola palabra. Este es un ejercicio de síntesis un poco complejo que a veces planteamos al final de nuestro programa, pero normalmente nos funciona muy bien. Una palabra para describir cómo se han sentido en esta época. ¿Quién arranca? Una sola palabra, la que sientan ya en este momento. ¿Cuál palabra describiría cómo se han sentido en esta época de cuarentena obligatoria? Confusión. Confusión. Chévere. ¿Cuál otra palabra? Yo creo que autonomía. Confusión, autonomía. Juliana y Jonathan, ¿con qué palabra se quedan? Yo creo que lucha. Confusión, autonomía, lucha Y calma. y calma. Bueno, palabras muy interesantes. Muchas gracias por haber sacado estos minutos de sus actividades escolares para charlar con nosotros acá en Cuapac Televisión sobre educación en medio de esta cuarentena obligatoria. Muchas gracias. Ustedes. Bueno, televidentes, con ustedes nos encontraremos en otro episodio de Criterios. De momento les dejamos Gracias este por la tema invitación. de la educación en medio de la cuarentena obligatoria para que ustedes lo conversen en sus casas. Que estén muy bien, nos veremos en otro episodio de Criterios.